Muy buenas tardes, hermanos y amigos. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Y hoy quería compartir una palabra con ustedes que hace mucho que me viene a la cabeza y creo que es la base a toda bendición de Dios. Y es la obediencia. La obediencia es una palabra que nos llama a reflexión siempre. Pero fíjense lo que dice el significado. Obediencia, dice acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Y me gusta porque en el hebreo hay un par de sinónimos que dicen sumisión, acatamiento, subordinación y sometimiento. Ese es el significado de obediencia. Y yo me acuerdo, como les habrá pasado a ustedes también, cuando yo era chico que mi mamá me llamaba para ir a comer. A comer, decía, ¿no es cierto? O te fuiste a bañar ya, anda a bañarte, ya voy, ya voy. Y era una obediencia parcial, porque nosotros no íbamos en el momento, lo hacíamos después de 10 minutos, 15, media hora. Hay diferentes tipos de obediencia. Por ejemplo, la obediencia cuando estamos en un trabajo. Tenemos que cumplir horario, marcar una tarjeta. Tenemos que hacer caso a ciertas reglas cuando entramos a trabajar, de horarios y leyes o estatutos de cada establecimiento donde trabajamos. Y bueno, en base a nuestra obediencia a esas reglas, va a ser nuestro comportamiento en la empresa, va a ser premiado o va a ser que nos echen, que nos suspendan. A medida que vamos creciendo, la obediencia va creciendo también. Por ejemplo, en la escuela militar, que estuve un tiempo cuando era joven, hace mucho, nos decían, soldado, venga para acá. Y nosotros no estábamos dudando. Pegábamos un salto y estábamos ahí clavados firme delante de un sargento, un teniente. O nos decían cuerpo a tierra y nos teníamos que clavar en el piso. No teníamos que dudar. Porque en la guerra, cuando uno se tiene que tirar cuerpo a tierra, en la instrucción nos decían los talones pegados al piso. Los talones pegados al piso. ¿Pero por qué? Nos estaban enseñando que en la guerra una de las mayores cantidades de heridas son en los talones, en los pies. Porque tenemos los pies mal puestos, por eso teníamos que pegarlos al piso. Entonces todas esas enseñanzas nos van marcando en la vida. Nosotros recordemos que en la Biblia hay un montón de casos de obediencia y de desobediencia. Si obedecemos vamos a tener un montón de cosecha. Vamos a tener premios, vamos a tener regalos. Dios dice en la palabra que a los que creen todas las cosas les ayudan a bien. O sea que en la obediencia está el secreto a ser agradables a Dios. Y no solamente agradables, sino que vamos a cosechar, vamos a tener varios regalos de Él que ya están estipulados en la Biblia, como cada promesa que Él nos dio. Y si nos movemos de acuerdo a la Biblia, por ejemplo, en el principio, qué sé yo, en Génesis 2, donde Dios le da las instrucciones a Adán y Eva y les da unos mandamientos, porque las órdenes fueron que tenían todo. Dios les puso un Edén para ellos, los puso como gobernantes y no había nadie atrás de ellos. La única autoridad arriba de ellos era Dios y abajo de ellos no había nadie. Y Él les dijo, pueden comer de todo, menos de ese árbol. ¿Y qué hizo Eva? Fue y se paró delante del árbol. Bueno, ya sabemos toda la historia. La serpiente, o sea, las voces que escuchamos a veces, que no son las de Dios, nos llevan a equivocarnos. Lamentablemente, cuando dudamos, cuando tenemos temor, cuando no encontramos la respuesta en nosotros, en la carne, en la mente nuestra, que es muy chiquita, es ahí cuando debemos de acudir al Señor, a la palabra de Dios, que es la verdad. Él es la verdad. Y bueno, como ellos desobedecieron, ¿cuáles son las consecuencias?
Bueno, desobedecieron a Dios y se quedaron sin nada. O sea, murieron, su espíritu quedó muerto, dice la palabra. Quedaron afuera del Edén y sin ningún beneficio. O sea que la desobediencia trae pecado y todo pecado trae muerte. Después tenemos el caso del rey Saúl, que es el tema que me gusta a mí tratar hoy, en esta tarde, donde tenemos al rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, un rey, un experto guerrero, que había ganado muchas batallas, un soldado ejemplar, que a sus 30 años fue coronado rey por el profeta Samuel, y que gobernó 42 años Israel y era el encargado de tratar de ordenar a las 12 tribus que estaban dispersas, cada uno hacía lo que quería. Entonces él tenía que ordenar la política, la economía, todo, y tratar de unificar un criterio. Para eso fue elegido rey, Dios lo puso, lo eligieron, lo eligió Dios, por supuesto, porque toda autoridad es elegida por Dios, no solamente en la iglesia, no solamente en el camino de la fe. Todas las autoridades que hemos tenido en la vida fueron puestas por Dios. Nuestros jefes en los trabajos, nuestros padres, nuestros maestros. Y todas esas autoridades son para que nosotros tengamos obediencia. Porque recordemos, en la primaria o en la secundaria no hacíamos caso a los maestros y nos ponían una nota en el cuaderno y después íbamos a casa y nuestros padres nos daban el chachá, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros acá con el rey Saúl tenemos un ejemplo impresionante de lo que es la obediencia. Dios lo puso como rey. Le dijo que le daba todos los beneficios, porque cuando rey el Señor te elige, cuando Dios nos elige, tenemos todos los beneficios ahí, completo. O sea, nunca nos va a dar una carga que no podamos soportar. El Señor siempre está previniendo todo. Cuando nosotros llegamos a un lugar, la provisión ya está. Cada sueño que tenemos guardado en el corazón es un sueño puesto por Dios ahí. Y se va a llevar a cabo si creemos. Si no creemos, no se va a llevar a cabo. Solamente creer, dice la palabra que si creemos veremos su gloria, la gloria de Dios. Y bueno, Saúl fue obediente un tiempo hasta que se agrandó, digamos. Ganaba muchas batallas y se agrandó y desobedeció, lamentablemente. Porque hay un pueblo que está muy cerca de Israel, que es el pueblo de los amalecitas, Amalek, que también es un espíritu que está en la iglesia, el espíritu de Amalek, que fue el primer pueblo que enfrentó a Israel y que lo atacó por la espalda. Los amalecitas eran expertos en esperar, agazapados, dejar pasar a toda la gente, a todo el pueblo, digamos, cuando estaba en marcha, y atacaba a la parte de atrás, porque atrás están los que van cansados, los ancianos, los niños, y los amalecitas se especializaban en eso. Bueno, no pudieron vencer a Israel porque estaban respaldados por Dios, pero quedó esa espina clavada, y Dios le dio una palabra a Saúl que después él lo iba a aniquilar. O sea, por medio de Saúl le dio ese mandamiento para que luego haga desaparecer debajo de los cielos, le dijo al pueblo de Amalek. Pero bueno, la desobediencia de Saúl se basó en que cuando fueron a pelear con los filisteos, eso está en 1 Samuel 15, 22 al 27 más o menos, Dios les dijo que vaya y que los matara. Yo les voy a leer el versículo que dice así: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y después sigue, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Eso se lo dijo después. Pero él desobedeció la orden de Dios, que lo mandó a aniquilar al pueblo de los filisteos. Tenían que matarlos a todos, abuelos, padres, hijos,
bebés de pecho, decía la palabra, animales, no tenía que quedar nada, tenían que matar a todos y no tomar nada de los despojos, digamos. ¿Qué hicieron? Mataron a todos, pero no mataron al rey. Al rey lo llevaron prisionero, grueso error, y se trajeron a los carneros, las vacas, todos los que estaban más gordos se los llevaron. Dice, no nos vamos a perder esto. Se los llevaron para Israel. ¿Pero qué pasó? Desobedecieron a Dios. Saúl desobedeció a Dios. Y después Samuel le reclamaba a Saúl, el profeta Samuel, ¿por qué había desobedecido? Si Dios le había dado una palabra, una directiva clara. Ahí es cuando nos equivocamos. Y cuando somos desobedientes, recibimos un castigo, porque nosotros tenemos que acatar las consecuencias del pecado, de cuando nos equivocamos. No es gratuito. Dios nos va a ayudar siempre. Nosotros podemos decirle, perdón, Señor, me equivoqué, me aparto y prosigo a la meta, prosigo adelante. Pero en este caso, la palabra fue clara y él no obedeció. Bueno, todos sabemos cómo termina la historia, después léanla, en 1 Samuel, está muy buena. Pero ¿qué pasa? Él desobedeció, perdió su reinado después de 42 años de reinar en Israel. Ustedes imagínense, él fue rey a los 30 años, con todos los beneficios. Primer rey, tenía todo para ser nuevo. O sea, no tenía opción de probar nada. Él tenía que hacer las cosas bien porque tenía todos los elementos, tenía la bendición del Señor, había sido ungido por el profeta Samuel. Y él hasta se llegó a hacer levantar estatuas de él para que lo adoren. O sea, cuando nosotros pensamos que nos sabemos todo, que decimos, no, pero eso yo ya lo sé, no me vengas a contar eso porque yo ya lo leí. Como decía el pastor Bernardo el otro día, moría eso, moría tu conocimiento, moría tu carácter, morí a todo, y dejá y contemplarlo al Señor. Contemplar al Señor, experimentar su presencia, experimentar su amor, esa paz que solamente la puede dar el Señor, no tiene precio. Cuando lo miramos a Él, cuando lo escuchamos, porque acá dice también que una de las definiciones en hebreo dice que obediencia significa oír o escuchar y ser sumiso. Oír o escuchar y ser sumiso. O sea que si escuchamos la verdadera voz, que es la voz de Dios, que está en la palabra, en el logos, en la Biblia, nosotros vamos a entender y vamos a obedecer. ¿Cuántas veces pensamos si mirar el culto o vamos a mirar un partido? ¿Cuántas veces pensamos que es el horario del equipo o de la célula, según en qué iglesia te encuentres, y dudamos si ir o no ir? O en este caso, como lo estamos haciendo todo en forma virtual, conectarnos por WhatsApp o no conectarnos, porque no, voy a tomar unos mates, voy a hacer otra cosa. No le damos la importancia que realmente tiene. Y Dios nos dijo que si le somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho, en la abundancia. Nosotros no entendemos a veces. Yo primero, yo también me equivoco y hago eso. Nosotros tenemos que poner las prioridades y primero siempre el Señor. Como decía el pastor Alejandro ayer, buscaremos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que tenemos acá dentro de la cabeza que pensamos que nos falta, todo eso y más nos va a dar el Señor. Porque tenemos que seguir al Señor. Buscar su reino, dice, y su justicia, no la nuestra. Si fuera por nosotros, ¿qué haríamos? ¿Acogotaríamos a alguno? Ni bien nos estamos peleando, ya queremos hacer tomarlo en nuestras manos y hacer justicia. Y nosotros no entendemos que la venganza es del Señor. Así que bueno, acá Saúl se equivocó, perdió el reinado. En la última batalla que él estaba, murieron 3 de sus hijos. Y él, cuando ya vio que ya que perdía la batalla, le dijo al segundo de él, a su general, que lo matara, que no quería, que no aguantaba más. Y el general le dijo que no, que él no lo iba a hacer. Entonces agarró su espada
y se hizo el harakiri, como hacen los japoneses. Pero bueno, es una historia triste al final. Pero ¿quién no se equivocó en la vida? ¿Quién no se equivocó? Por eso les digo que la obediencia es muy importante. Por ejemplo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13:1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así que nosotros a veces decimos, no, no le doy bolilla, ¿y de qué se la da? ¿Quién se cree que es? Pero si está arriba nuestro, es porque Dios lo puso. Aunque no nos guste a nosotros, aunque no simpaticemos con esa persona, tal vez no nos gusta un líder, un pastor a veces, cómo habla o cómo se presenta o cómo arma su equipo, cómo se maneja en la vida, pero nosotros no somos quien para juzgarlo. ¿Quién somos nosotros para juzgar a alguien? El único que nos puede juzgar es el Señor. No hay otra. Acá les quiero leer una frase que dice: cuando las personas justas oran, están expresando la esperanza de la glorificación de Dios. Y hoy vamos a dar un paso más adelante y decir que la obediencia a Dios hace visible esa esperanza de la glorificación de Dios y comprueba que es real en nuestras vidas. Gloria a Dios. Qué bueno. La obediencia es todo. La obediencia es todo. La obediencia es agradarle al Señor. La obediencia nos lleva a otro nivel. La obediencia trae regalos del cielo. La obediencia nos hace estar protegidos por el Señor. Así que, hermanos queridos, yo quería compartir con ustedes esta palabra y los animo a que sean obedientes, que seamos obedientes. Yo también me incluyo, por supuesto. A que nos fijemos en las pequeñas cosas que hacen el camino de la fe, cada uno en el lugar que se encuentre, en su iglesia, en su creencia. Que seamos obedientes a la autoridad, porque por algo está puesta en ese lugar. Por algo Dios la eligió a esa persona. No somos nosotros quienes vamos a elegir. En el trabajo teníamos que marcar tarjeta para entrar. Teníamos que cumplir un horario. Trabajábamos de lunes a sábado, mediodía a veces. Los que tenían suerte tenían domingo franco, pero bueno, había que cumplir reglas. Si nosotros no cumplimos, la desobediencia trae pecado y el pecado trae muerte. Todos lo sabemos. Permítanme que les voy a leer por qué Dios odia la desobediencia. La desobediencia demuestra temor puesto en el lugar equivocado. En el versículo 24 dice: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Acá Saúl le dice a Samuel que ha pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, le dice a Samuel. Él quiere echarle la culpa al pueblo. El pueblo le dijo: no, vamos a llevarnos los corderos más gordos, las vacas más gordas. ¿Cómo las vamos a dejar? ¿No las vamos a matar? No podemos desperdiciar eso. El Señor les dijo que no, porque Amalek es maldición. Amalek es maldición. Todo lo que sea Amalek era maldición. Entonces, como el Señor sabía, y el Señor los estaba probando, y bueno, desobedecieron lamentablemente. Acá en Gálatas hay un versículo que me gusta mucho, en Gálatas 1:10, que dice: pues busco ahora el favor de los hombres, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no seré siervo de Cristo. Y después tengo en Proverbios, que me encanta también, Proverbios 4 del 20 al 21, que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, nuestra visión, guárdalas en medio de tu corazón, en nuestro espíritu. Hay muchas palabras, muchos versículos en la Biblia que nos hablan de obediencia. Por algo debe ser. Por algo debe ser que nosotros tenemos que acatar esa obediencia a Dios. No ser nosotros
y nuestro carácter, nuestro entendimiento. Ese no es el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios es hacer su voluntad y vamos a obtener este beneficio, vamos a obtener bendición, vamos a ser grandes siervos, obedientes, y vamos a tener la paz, el amor de Cristo en nuestros corazones. Y vamos a poder ayudar a otros, porque si tenemos ese amor del Señor, esa paz, y a nosotros cuando nos vean se van a dar cuenta, la gente se da cuenta cuando vos tenés paz en tu corazón. Y cuando somos obedientes tenemos paz y tenemos la protección del Señor. La protección del Señor. No me quiero despedir sin antes hacer una oración para todos, especialmente para mis hermanos de la iglesia y para todos el que esté escuchando este video. Una oración que dice: Padre, en el nombre de Jesús, nos declaramos a partir de este momento más oidores y más obedientes. Llevaremos tu palabra con humildad. Llevaremos nuestro ego, nuestro carácter cautivo a los pies de Cristo. Nos ofrecemos en sacrificio vivo y caminaremos solo bajo tu autoridad, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias. Es algo que lo tenía hace un tiempo pensado y bueno, espero que puedan tomar la obediencia como una de las bases fundamentales del cristianismo, de lo que es tener una relación con el Señor, una relación con Jesucristo. Ser obedientes nos trae mucho más que ser desobedientes. Y en el camino de la fe, que es largo, es toda nuestra vida acá en la tierra, después seguiremos allá en el cielo y ahí vamos a rendir cuentas. Así que tengamos cuidado, seamos obedientes a todas las autoridades que por algo están ahí, porque Dios las puso. Tenemos que acordarnos de eso nada más. Si está ahí es porque Dios la puso. Tal vez no nos guste a nosotros, pero tenemos que respetar. El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice la palabra. Ahí está todo lo que el Señor tiene para nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan unas muy buenas tardes y los bendigo con el amor de Cristo. Amén.